Bien, estamos de regreso con un episodio más dentro de nuestro curso de PHP básico y hoy vamos a tocar un tema totalmente nuevo. Como se mencionó en el video, vamos a ver el tema de los ciclos y en este episodio vamos a ver uno de nombre for. Así que ponte cómodo porque este episodio debe comenzar. Bien, antes de tocar el tema del for en detalle, sería bueno que podamos identificar qué realmente es un ciclo. Un ciclo o un bucle es una estructura de control iterativo que implica ejecutar la misma cantidad de código varias veces hasta que se cumpla una determinada condición. Visualmente, para relacionarlo con un ciclo o un bucle, podemos representarlo de este modo. Vamos a tener una secuencia que al parecer nos indica que no tuviese fin, pero en realidad sí lo tiene, y precisamente en este episodio vamos a dar parámetros para que este tipo de estructura funcione. Pero ya desde el punto de vista de la programación, lo vamos a representar de esta forma. Bien, esta es la estructura de tipo for. Ya ingresando en materia, vale la pena destacar que este tipo de estructura tendrá un valor inicial. Este valor inicial debe depender mucho del contador. El contador nos ayuda más que todo a poder identificar qué valores van a ingresar a la condición. Si ese valor cumple la condición, formará parte del ciclo, tal como dice en este punto. En este lugar, lo que vamos a hacer es incrementar la estructura. Ya en este punto, como notarás, vamos a tener una secuencia repetitiva. Esto va a continuar las veces que sea necesario, pero llegará a un punto en donde retorne a la condición y este no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, el ejercicio habrá terminado. Y básicamente eso sería la función de este tipo de estructura. Vamos a tener un acto repetitivo en el cual se va a determinar mediante la condición. Si la condición se cumple, formará parte del ciclo y este debe mantenerse hasta que se rompa la condición. Una vez que se rompa, el ejercicio habrá terminado. Bien, eso desde el punto de vista teórico. Para poder entenderlo mucho mejor, vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a abrir nuestro editor y también nuestro navegador. Obviamente en el localhost no olvides que debes tener activado tu sham para no tener ningún inconveniente. Bien, rápidamente vamos a trabajar con la estructura. Por tanto acá vamos a llamarlo mediante ese nombre, for. Bien, en este caso si seleccionamos esta opción, ya vamos a tener toda la estructura del for, donde en esencia vamos a tener ya una variable identificado. Esta variable, como notarás, se identifica mediante la letra i. ¿Y por qué con la letra i? Vale la pena destacar que en este caso hay un incremento. Este incremento lo vamos a identificar precisamente con ese nombre, i. También lo podemos relacionar con nuestro contador, ya que vamos a determinar un valor inicial. En esencia, en estos puntos vamos a tener en realidad tres. Un punto en el cual vamos a determinar el punto inicial, otro donde vamos a determinar la condición y este último para ver cómo va a funcionar el incremento. En realidad sería esta parte, esta y esta última parte. El cuerpo del ciclo lo vamos a determinar entre las llaves. Ok, entonces básicamente eso es todo. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. ¿Qué te parece si quisiera visualizar números del 0 al 10? Para poder ver esto en pantalla, sería bueno tomar como ejemplo nuestro contador. Nuestro contador en este punto está iniciando en 0. En mi caso lo voy a mantener de este modo. Ya en la parte de la condición, en este punto, vamos a decirle que nuestro contador no pase el valor de 10. Para que se considere el valor de 10, acá vamos a marcarlo como menor o igual. Muy bien, entonces ya tengo mi condición. Este último punto no lo vamos a tocar ya que quiero que el incremento funcione de 1 en 1. Es algo que lo vamos a dejar así por defecto para no tener ningún problema. Entonces el incremento que funcione de 1 en 1. Bien, ahora vamos a pasar al cuerpo del ciclo. En este caso, lo único que yo quiero es visualizar la secuencia desde 0 a 10. Entonces, en este punto vamos a observar mediante un eco
cómo realmente funciona el contador. Entonces acá vamos a llamar al contador, punto y coma. Ya en este punto ya podemos ejecutarlo, pero antes de hacerlo vamos a hacer que nuestra respuesta se vea de manera vertical. Por tanto, acá vamos a aplicar un salto de línea. Vamos a concatenarlo con la etiqueta BR para el salto de línea. Esta etiqueta tiene que estar entre comillas, ya sea simples o dobles. Yo voy a utilizar simples. Y bien, con eso es más que suficiente. Vamos a ejecutarlo y como notarás, ya en este punto estamos generando números desde 0 a 10. Acá tengo una condición que, como notarás, se cumple. Cuando ya no se cumple, nos está indicando que el ciclo ha terminado, porque sobrepasaríamos el valor de 10 que hemos determinado en el punto de la condición. Bien, entonces de esta manera podemos generar valores a partir de los ciclos, que como notarás son muy útiles cuando estamos trabajando con bastantes valores, en este caso de carácter numérico. Bien, entonces en resumen la clave únicamente está en estos tres puntos: punto de inicio, la condición y el modo de incremento, que como te mencioné debería estar de 1 en 1. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio sumamente interesante. Por ejemplo, ¿qué te parece si trabajamos con una tabla de multiplicar? ¿Ok? En este caso yo voy a generar la tabla de multiplicar del 4. Bien, para eso nos sirve también la estructura for, porque vamos a depositar únicamente un valor y vamos a disparar por pantalla una determinada cantidad de valores, en este caso con referencia a la multiplicación. Bien, lo único que vamos a modificar es el for. En este caso, sería bueno que comience en el valor de 0, nuestra tabla de multiplicar, y también que se limite al valor de 10 y que obviamente funcione de 1 en 1. Bien, entonces lo único que vamos a hacer acá es traer el ejercicio, la operación. En este caso, como te mencioné, vamos a hacer del 4, por tanto vamos a hacer la operación de multiplicación de la tabla del 4. Esa operación yo lo voy a guardar en una variable, yo lo voy a llamar respuesta. Muy bien, en este punto, como te mencioné, vamos a hacer la tabla de multiplicar del 4. Entonces acá depositamos el valor de 4, posteriormente el operador de multiplicar. Para tener la secuencia de 1 en 1, yo necesito llamar a mi contador, que precisamente funciona de 1 en 1. Entonces en este punto voy a llamar al contador para tener la secuencia de pasos de 1 en 1. Bien, con eso es más que suficiente. De hecho ya podemos ver el resultado. Para poder verlo, ojo, dentro del for lo que vamos a hacer es, mediante un eco, visualizar nuestra respuesta. Nuestra respuesta se encuentra en la variable del mismo nombre, respuesta, y finalizamos con un punto y coma. Bien, actualizo el contenido y como notarás tengo la secuencia de números, en este caso de modo horizontal, no se ve nada bien. Por tanto acá nuevamente voy a concatenarlo con la etiqueta BR. Esto es muy importante para poder observarlo de manera vertical. Perfecto. Si traigo acá la tabla del 4 no voy a tener ningún problema. Funciona. Pero en este caso, si únicamente visualizamos el resultado, no vamos a entender qué realmente está haciendo. ¿Ok? Únicamente vemos valores, pero visualmente no podemos identificarlo tal como lo podemos ver en este punto. Entonces voy a pintar por pantalla algo parecido a lo que puedes ver acá. Bien, por tanto, en la parte de la respuesta vamos a hacer algunas modificaciones. En este caso, para este tipo de solución utilizaremos comillas dobles. Yo quisiera visualizar el valor de 4, entonces lo voy a pintar acá. Y para representar la multiplicación vamos a traer el valor de x. Muy bien. Y vamos a llamar acá a nuestra variable que hace la secuencia de 1 en 1, que lleva el nombre de contador. Muy bien, vamos a traer el símbolo de igual y vamos a traer la respuesta, que en este caso lleva ese nombre, respuesta. Bien, para tenerlo de este modo, no olvidemos que internamente vamos a concatenarlo. Como ya está en comillas, lo único que hacemos es directamente llamar a nuestra etiqueta. Bien,
ya tengo el salto de línea y la respuesta de una mejor manera. Si actualizo el contenido, como notarás, es muy parecido a lo que tengo acá. ¿Ok? Y podemos identificar de este modo que realmente hemos elaborado una tabla de multiplicar, en este caso para la tabla del 4. Entonces de esta manera podemos generar una cantidad considerable de ejercicios con el objetivo de poder sacar provecho a este tipo de estructura. Ciclo, en este caso de tipo for. Básicamente hemos hecho ejercicios sumamente sencillos, pero ya en la práctica podríamos sacarle mucho jugo al momento de elaborar, ¿qué te parece? Un reloj digital o un cronómetro. Bien, entonces vamos a hacer algo un poquito más complejo y desde este punto vamos a aumentar un poco el nivel dentro de los ejercicios de este tipo. Antes de ingresar en detalle, de hecho vamos a limpiar todo el contenido que tengo dentro de mi for. Bien, sería bueno que identifiquemos este tipo de ejercicio visualmente. De ese modo vamos a comprender mejor este ejemplo. Bien, en este caso, como notarás, acá tengo un reloj. Yo sé que un reloj depende de 3 variables: la hora, el minuto y en este caso el segundo. Es lo mínimo que vamos a necesitar para construir un reloj digital o un cronómetro. Ahora, como notarás, este tiene una estructura que se repite. Comienza en 1 y termina en 12, tanto para la hora, tanto para el minuto y tanto para el segundo. Eso quiere decir que acá yo tengo un ciclo, pero no únicamente un ciclo, tengo 3, uno para la hora, para el minuto y para el segundo. Eso quiere decir que yo voy a generar 3 fors para cada uno de estas variables. Una vez hecho este análisis, vamos a pasar ya a estructurarlo desde el punto de vista del for. En este caso, para este ejemplo, está claro que no voy a poder utilizar este nombre como contador. ¿Por qué? Porque voy a tener, como se mencionó en el ejemplo, 3 fors. Y los 3 fors no puede ser identificado con el mismo nombre. Por tanto, para poder relacionarlo, vamos a utilizar el valor mayor hasta llegar al menor. Comenzaríamos en hora y terminaríamos en segundos. Por tanto, acá, en este primer for, para la hora, lo voy a identificar mediante el H. Entonces vamos a hacer esa pequeña modificación para tomarlo en cuenta. Yo sé que las horas comienzan en 0, ¿ok? Esto está bien, pero en la parte de la condición ya no nos sirve el valor de 10, porque el reloj comienza en 12 horas. En este caso vamos a hacer un cronómetro, por lo tanto, al ser digital, vamos a marcarlo de ese modo, hasta el valor de 23. ¿Ok? De ese modo entonces vamos a hacer que funcione de manera digital. Ya en este punto lo dejamos tal como está. Bien, recordemos que la hora funciona de manera sincronizada con los minutos. Por tanto, internamente vamos a generar otro for. Dentro de este for, del mismo modo, nuestro contador lo vamos a representar mediante la letra M. ¿Ok? M de minutos. También en este punto vamos a hacer un cambio. Yo sé que en una hora hay 59 minutos, entonces en este punto vamos a escribirlo de ese modo. También que sea menor o igual para determinar la condición. Bien, entonces ya tengo el for para la hora, para los minutos, lo único que nos faltaría es para los segundos, que es muy parecido a los minutos, pero recuerda, al ser sincronizado, tiene que estar uno dentro del otro. Entonces en este punto nuevamente vamos a traer la estructura del for, pero para los segundos. Yo lo voy a escribir de este modo para poder identificarlo. También acá en la parte de la condición debe llegar al valor de 59 para poder identificar un segundo. Bien, entonces esta es la estructura que hemos generado para horas, para minutos y para segundos. Ahora, para poder ver algo en pantalla, lo único que vamos a hacer es hacerlo dentro de la parte más interna de nuestro ciclo. En este caso, para segundos. Entonces, en este punto, mediante un eco y entre comillas dobles, vamos a hacer un pequeño mensaje. Por ejemplo, vamos a traer en primer lugar la variable de la hora, donde con 2 puntos nos muestre las horas. Yo lo voy a hacer de este modo. Vamos a llamar a nuestra variable minutos, 2 puntos, vamos a escribir la palabra min,
Muy bien. Y para concluir, nuestra variable segundos. Lo voy a hacer de la manera más simplificada posible. Como ya tengo las dos comillas, directamente al finalizar nuestra etiqueta de salto de línea. Punto y coma. Puede ser que lo veas lo mejor posible. Creo que ahí se ve bastante bien. Donde vamos a tener las horas, los minutos y los segundos dentro de nuestro cronómetro, que es el objetivo final de este episodio, un cronómetro. Bien, vamos a pintarlo en pantalla. Y como notarás, hemos podido generar nuestro ciclo, en este caso con relación al tiempo. Llegará a un punto donde finalice en 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Entonces está funcionando. Obviamente lo podías pintar de una manera más simplificada, pero para poder entenderlo mucho mejor, hemos tenido que escribirlo de esa forma. Bien, espero que este punto del ciclo for se haya entendido. No es la única forma, de hecho en el siguiente episodio vamos a ver una variante más de la estructura for, pero en esencia un bucle tiene ese mismo objetivo, que se cumpla una condición y pueda generar ese tipo de estructura repetitiva. Llegará un punto en donde la condición ya no se cumpla, por tanto el ejercicio habrá concluido. Tal como lo estamos determinando mediante estos tres fors al momento de generar este espacio de tiempo. Bien, por el momento eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio.